1420 AM presenta Gerencia Pública, un programa dedicado a la difusión de los principios técnicos que deben regir en la administración pública, en el contexto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bajo la producción, dirección y conducción del abogado Silvio Castellanos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398, siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con este público radioescucha activo participativo con un tema muy interesante como es la situación de la criminalidad en Venezuela. Particularmente vamos a hablar hoy de criminología y victimología. Victimología como la disciplina de la criminalidad, de la criminología que estudia a la víctima. Ya vamos a aclarar estos conceptos. Y esto gracias a nuestros patrocinantes Sercop Vecinal Condominios, seguridad de la comunidad al alcance de todos. Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. Fedcom Logistic Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos, y VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterre, en los controles Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio, están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerenciapbm. Por Facebook, Gerencia Pública, y por Instagram, Inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para adquirir o tramitar su publicidad en este espacio, pueden ustedes llamar por los teléfonos 0414-540-3098, 0412-9551-756 o 0212-793-2002. Puede usted también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, vamos a hablar hoy de este elemento que completa esa dupla en el delito, como es la víctima. Digo dupla o digo esa dualidad porque en el delito tenemos al victimario y a la víctima, tenemos al transgresor y a quien sufre de esa conducta que es la víctima. Pero previamente nosotros vamos a recordar, para ver cuál es la responsabilidad del gobierno, vamos a recordar el concepto de Estado, sin ánimo pues de entrar a dilucidar una teoría del Estado. El Estado hacia donde convergen todas las doctrinas o los conceptos es que es una entidad conformada por tres elementos que son territorio, población y gobierno. Y este gobierno entonces no es más que un subconjunto de personas nombradas por la población para que lleve a cabo una función sustancial, esencial, como es la administración de todos los recursos de los venezolanos, vale decir, de esos ciudadanos. No solamente la administración de los recursos, sino que tiene él que velar, garantizar prácticamente una paz, una tranquilidad, una convivencia sana. Y es así como esa convivencia sana, esa paz, está establecida en nuestra Constitución.
se dispone que el gobierno velará, no podemos decir que garantizará, puesto que no puede él tener un control sobre cada ciudadano que habita ese estado. Velará porque debe llevar a cabo todas las gestiones, todas las actividades tendentes a que se viva con dignidad, con tranquilidad, con paz, entre otras cosas. Vamos, estimados amigos, a nuestra primera pausa. Vamos, estimados amigos. Ya Ligia, por supuesto, nos dice aquí en el chat que ese es Felipe Pirela, indiscutible, el bolerista de América, uno de los boleristas pues que pasó a la historia y por los siglos de los siglos lo recordaremos. Bien, entonces estábamos hablando de esta obligación del Estado de garantizar o velar por la paz, por la tranquilidad, por esa convivencia armoniosa entre todos los venezolanos. Y es una de las razones por las cuales la ciudadanía, la población, entrega a un grupo, un subconjunto elegido por ella, entrega ese poder de gobierno, no solamente para que vele por la tranquilidad y la paz, sino para que lleve a cabo esa administración de nuestros recursos, de todos los recursos de los venezolanos. Y nosotros elegimos a ese subconjunto a través de procesos electorales, que es una de las características de la democracia. Por supuesto, en nuestra Constitución están también previstos los métodos para nosotros salir del gobierno si a la mitad del periodo nos parece que lo está haciendo muy mal. De paso, ahorita se está en ese proceso, pero uno de los poderes, como es el Consejo Nacional Electoral, está empeñado en burlarse del pueblo y no suministrar el instrumento debido para iniciar ese proceso, que es una petición de una alta porción de la ciudadanía o del pueblo. Aquí Alexander nos dice: buenos días Silvio, muy buen programa, siga adelante con Gerencia Pública, llevándonos información. Así es, Alexander, seguiré en esto todo el tiempo que pueda, mucho más si personas como tú y toda la gente que participa así me lo pide. Bien, ese fue una pequeña acotación en cuanto pues a que sigue uno de los poderes burlándose de esa voluntad del pueblo que se manifestó el 6 de diciembre del pasado año. No solamente ellos, sino el Tribunal Supremo, bueno, se burla en cada sentencia de la voluntad popular. Y bueno, pero no es el tema. Vamos a seguir ahora con lo que es esa obligación del Estado de velar. Y así como el Estado tiene que velar porque haya esa sana convivencia, el Estado deberá velar porque las víctimas de los delitos sean resarcidos de alguna manera. Entonces entramos aquí en lo que es la criminología como la disciplina científica que se encarga del estudio del delito, del origen del delito, de las causas del delito, del control del delito y de la prevención del delito. En general, eso es la criminología. Y dentro de la criminología tenemos una rama que es la victimología. La victimología, también a grosso modo, porque es toda una disciplina, es esta subdivisión o esta división de la criminología que estudia a la víctima, estudia a ese elemento que completa el delito, como antes lo dije. Tenemos en el delito, una de las formas de ver el delito es el victimario y la víctima, el transgresor y quien sufre la conducta del transgresor. De eso se trata la victimología, del estudio, la victimología, digamos, desde un punto de vista más reducido, porque desde un punto de vista más amplio, la victimología es la disciplina que estudia pues a la persona que ha sufrido no solamente las consecuencias
de la conducta de un individuo que transgrede la ley, sino como persona que sufre por un hecho fortuito, vale decir, por ejemplo, por un sismo, por un maremoto, por un tornado. Todas estas personas que sufren las consecuencias de estos embates de la naturaleza también son víctimas. Sin embargo, hoy vamos a hablar de la victimología desde el punto de vista criminal. Y ya vamos a especificar también porque desde el punto de vista criminal tenemos varios tipos de víctima. Vamos a ir afinando porque aquí queremos tratar uno de esos tipos de víctima. Pero vamos también a hablar sobre nuestros patrocinantes. Y les digo que Grupo Inciplan es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Quería hablar un poquito más de esta gente de Grupo Inciplan, con motivo de que ya estamos comenzando, vale decir, el mes entrante, comienzan en toda la administración pública las jornadas de planificación y presupuesto. Esta gente de Grupo Inciplan provee excelentes talleres sobre planificación estratégica corporativa, por ejemplo, con base en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, que abarca a todos los entes y órganos de la administración pública, vale decir, alcaldías, gobernaciones, ministerios, institutos autónomos, fundaciones del Estado, etc. Hay un buen taller que nos enseña a manejar todas esas directrices que emanan del Ministerio de Planificación para concretar el Plan Operativo Anual Institucional, el Plan Estratégico Institucional. No solamente eso, sino que también provee esta gente de Grupo Inciplan talleres relativos a presupuesto y presupuesto público por proyectos. Como sabemos, el presupuesto es la expresión financiera del plan. Estos talleres que conectan perfectamente la planificación con presupuesto los provee esta gente de Grupo Inciplan. Y no solamente estamos hablando de planificación presupuesto, recursos humanos, todo lo que se refiere a ingreso por concursos, ascenso por sistema de mérito, evaluación del desempeño, régimen disciplinario de los funcionarios públicos. En general, esta gente de Grupo Inciplan provee adiestramiento en todo lo que se refiere al accionar de los entes y órganos de la administración pública. Llámelos porque aquí hay una amplia experiencia que debe ser aprovechada. Igualmente tenemos a la gente de auditoría que llevan a cabo básicamente su auditoría o control posterior, y dentro de ese control posterior generalmente se genera un procedimiento de investigación denominado potestad investigativa. Buen taller de potestad investigativa, y después de una potestad investigativa se genera también inexorablemente una determinación de responsabilidades. Estos tres talleres son provistos por Grupo Inciplan con bastante excelencia. También tenemos atención al público con excelencia, compromiso organizacional, atención al público, oratoria, una cantidad de talleres que realmente van a ayudarlo a usted como gerente dentro de la administración pública para que esa gestión pública se dé hacia el ciudadano con mayor o cada vez con más excelencia. Aquí nos dice Sofi, hola profe, hoy no podré escribirle, pero mi mami grabará el programa. Besos y yo le escucharé en el carro hasta mi destino, Chaito. Gracias Sofi por tu participación permanente. Acuérdate, y tú lo sabes, que 24 horas después este programa lo pueden observar, lo pueden ver, oír, por supuesto, por YouTube 24 horas después. Solo que tienen que irse en el buscador en Gerencia Pública Venezuela. Yolanda nos dice, buenos días acá en la consultoría de la empresa con las cornetas de la compu a todo volumen para escucharle. Gracias y felicitaciones por su programa desde Altamira.
Qué bien, Yolanda, que están ahí con esas cornetas como orejas paradas, ¿no? Como esas camataguas que le decíamos antes, ¿no? Bien, entonces conversábamos nosotros también sobre este concepto de Estado, y me ubiqué en el concepto de Estado porque es el gobierno como elemento de esta trilogía quien debe encargarse de velar por esa tranquilidad y también debe encargarse de las víctimas. Asunto este que no sucede en Venezuela, o si sucede es de una manera imperceptible, muy tímida, de una manera pues que no satisface la verdadera necesidad de estas personas que han sufrido los embates, los rigores de la delincuencia. Seguía yo clarificando sobre este asunto de victimología. Tenemos a la víctima no solamente del delito, sino de cualquier movimiento telúrico, cualquier, digamos, desarreglo de la naturaleza que hace sufrir a los seres humanos. Si hablamos de un maremoto, tenemos víctimas. Aquí queremos irnos a, vamos a reducir esa víctima a lo que es la víctima de delito. Y todavía dentro de lo que es la víctima de delito debemos hacer una afinación más precisa. Todos sabemos, por ejemplo, lo que es la corrupción administrativa. En la corrupción administrativa, la víctima es el Estado. Ni siquiera es el Estado, de manera inmediata es el Estado, pero de manera inmediata es el pueblo venezolano, porque como hemos dicho, el gobierno está allí por decisión del pueblo para que administre los recursos de todos los venezolanos. En esa administración de los recursos hay un equipamiento a la orden, un equipamiento que es también administrado por el gobierno para llevar a cabo su gestión. Cuando hablamos de corrupción administrativa, ¿quién sufre cuando hay un desfalco a la nación? ¿Quién sufre cuando hay una apropiación indebida? Cuando hay concusión, cuando hay cualquier arreglo entre proveedores y personas, funcionarios del Estado que administran un proceso o llevan a cabo un proceso de contrataciones públicas. Realmente decimos que es el Estado, bien, pero cuando se dice el Estado se quiere significar al gobierno, pero ese gobierno está puesto por los venezolanos, y son los venezolanos, son los recursos de los venezolanos los que están siendo afectados, por lo tanto es el pueblo venezolano. Ahora, este tipo de víctimas no es lo que vamos a tocar en este programa. Somos víctimas todos de la corrupción administrativa, porque son nuestros recursos los que se están afectando. Quiero ir a un concepto más detallado, o un tipo de víctima más particular. Pero vamos, estimados amigos, alegremente, suavemente, con Felipe Pirela en nuestras pausas musicales. Bien amigos, hablábamos entonces de el tipo de víctima sobre la que vamos a conversar hoy, y es el tipo de víctima del delito violento. Delito violento, y cuando hablamos de violento también hablamos de la parte psicológica. Por ejemplo, en una estafa tenemos un delito de alguna manera violenta, porque si no se ha coaccionado a la persona para que caiga en las manos del delincuente, se le ha manipulado y se le ha afectado psicológicamente para extraer de él un beneficio indebido para el delincuente. Dentro de la criminología también conversábamos sobre las causas del delito y sobre la prevención del delito. Y todos los doctrinarios llegan a la conclusión de que no hay mejor prevención del delito que la educación. Por eso es que los países desarrollados, o los países que saben que el control de la delincuencia no solamente está en la represión y está en la prevención, invierten mucho en educación. No como está sucediendo en nuestro país, que la inversión en la educación es mínima,
pero hay una alta inversión en gastos militares, por ejemplo. Nos damos cuenta aquí de que las remuneraciones de los profesores, tanto de primaria, secundaria, universitaria, es paupérrima. Tanto es así que hemos ya perdido muchos profesores de primaria, secundaria y educación universitaria porque en otros países les ofrecen una remuneración acorde con la importantísima actividad y misión que tiene la educación en un país. Eso lo saben perfectamente, por ejemplo, los ecuatorianos, cuyo representante estaba en el programa de La Dama y el Vagamundo anterior. Ellos lo saben muy bien y ofrecen buena remuneración. ¿Cuántos profesores se nos han ido? Averigüen ustedes por curiosidad y les doy el siguiente dato. Un profesor de la universidad titular, tiempo completo, con 25 a 30 años de servicio, doctorado, todos los trabajos de ascenso, les aseguro, y hay una estadística por allí, que gana menos que una persona que pide en el semáforo de una cola. Esto es triste. Y si hablamos de un profesor de educación media, ni comento el asunto. Sin embargo, aquí se invierte mucho en gastos militares, se invierte mucho también en otros gastos que no tienen que ver con la educación ni la medicina. Es lo mismo que sucede con nuestros hospitales. Están en estado paupérrimo también, en estado deplorable, pero se compran aviones, tanques, se repotencian, como si nosotros estuviéramos a la víspera de una invasión del imperio, digo yo. Vamos, estimados amigos, a una entrada de la emisora para Important. Continuamos, estimados amigos. Afinábamos entonces este concepto de víctima. Veníamos de lo general como ser humano que sufre los embates de cualquier hecho externo, vale decir, violencia por otro ser humano o violencia de la naturaleza, a lo que es la víctima de delito. Y afinábamos más aún la víctima de este delito violento. No el delito, por ejemplo, de cuello blanco, que conocemos todos. La corrupción es un delito de cuello blanco que afecta a todos los venezolanos, pero no es el delito violento del que queremos conversar hoy. A esos efectos, yo les voy a leer que la fiscal presentó cifras oficiales de homicidios en el país y aseguró que 17.778 fueron asesinadas en el año 2015. 17.778 seres humanos. El número de muertes se traduciría en una tasa de homicidios de 58.1 por cada 100.000 habitantes. Estas cifras contrastan con las del Conservatorio Venezolano de la Violencia, que asegura que en el 2015 murieron 27.875 personas, es decir, que la tasa sería de 90 por cada 100.000 habitantes. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, hay dos entes, ¿no? Y puede ser algo relativo a la metodología lo que nos arroja esta gran diferencia. Pero es conocimiento popular y lo puedo decir yo con propiedad. Yo les aseguro que en este momento no conozco a nadie de mi entorno, a nadie, incluyendo padres, hijos, hermanos, amigos, no conozco a nadie que no haya sufrido los rigores de la delincuencia. A nadie, de una manera u otra. Entonces nos hemos convertido, estimados radioescuchas, en una sociedad de víctimas. ¿Qué se está haciendo en este sentido? Yo conversaba también en otros programas sobre los procedimientos OLP y yo pienso que estos procedimientos, si se hacen de manera sistemática, de manera permanente, respetando los derechos humanos y respetando todos los derechos procesales que tienen las personas
que son capturadas en esos operativos, este procedimiento yo lo avalo, quiero decir que yo lo comparto. Ahora bien, cuando digo que tiene que ser permanente, constante, me estoy refiriendo a que la Fuerza Armada, desde mi punto de vista, debe convertirse en el ejército que se opone a este ejército del mal, a este ejército de delincuentes que nos tiene a nosotros desde las 6 de la tarde en una especie de toque de queda en nuestras casas. Que no están las Fuerzas Armadas diseñadas para esto, pues diseñémosla para eso. Que no están preparadas, pues preparémosla para eso. ¿Cuántas personas que están ahorita con una especie, puede ser que estén en formación, en una especie de inactividad en nuestra Fuerza Armada porque no estamos en guerra, porque no estamos sencillamente deteniendo una invasión, ni nos estamos preparando para ninguna invasión? Esas personas, ese ejército venezolano debe defender a la ciudadanía, a la población, del ejército de delincuentes que nos tiene nosotros la vida cuesta arriba. Hay que preparar a la Fuerza Armada para eso, pues que se prepare y que se incorpore en su totalidad a la lucha contra la delincuencia. ¿Por qué? Porque estamos en una situación, en una circunstancia especial como nunca se había estado en Venezuela, tanto así que se considera a Venezuela como el país más peligroso de América. Entonces, tenemos que romper ese paradigma de que es la Fuerza Armada un componente, un elemento solo para luchar en guerras. Aquí tenemos una guerra interna. Eso sí, debe ser permanente, diaria. Ahí está el ejemplo de Brasil, cómo bajó la criminalidad cuando se incorporaron las Fuerzas Armadas a la lucha contra la delincuencia, que tenía, digamos, su emporio en las favelas, uno de sus emporios en las favelas. Bajó drásticamente la criminalidad. Y así debe ser, hasta que se logre aquí otra vez ese equilibrio que nos permite, esa armonía que nos permite a los venezolanos vivir en paz. Entonces, yo me voy por esa vía, yo aplaudo esa vía de las OLP, pero con el respeto del debido proceso y con el respeto de los derechos humanos. Por supuesto, el debido proceso está dentro de los derechos humanos, pero lo quiero diferenciar porque ese debido proceso se refiere al respeto a las garantías que deben tener las personas, los delincuentes que son capturados en estos procedimientos. Bien, mantengo esa posición, mantengo esa opinión. Que se violan los derechos humanos, que esos operativos a veces agarran a quien no es. Bueno, se van perfeccionando y a esas personas que son víctimas de este operativo hay que resarcirlas. Vamos, estimados amigos. De Gerencia Pública. Continuamos, estimados amigos, con Gerencia Pública. Hablábamos entonces de estas víctimas, de estas víctimas colaterales que se nos presentan en estos operativos OLP. Deben ser resarcidos, deben ser, digamos, satisfechas sus demandas por esta mala operación. Insisto entonces, para finalizar con este punto, en que es la Fuerza Armada quien debe incorporarse como ejército para luchar contra el ejército del mal representado por estas fuerzas criminales que nos tienen la vida hecha pedazos aquí en Venezuela. Ahora, no solamente porque también yo apoyo esta incorporación de la Fuerza Armada, porque en estos momentos la criminalidad se encuentra con un armamento de alto poder de fuego, que no puede ser retenido por las policías
y eso sale en la prensa con mucha frecuencia, rifles de asalto, granadas en manos de los delincuentes. Bien, ahora, estas cifras oficiales entonces a nosotros nos tienen pues asombrados. ¿Por qué? Porque es increíble que seamos aquí en Venezuela con todos nuestros recursos de los que hemos dispuesto desde hace años, muchos años, tengamos aquí entonces la imposibilidad de vivir en paz porque no sabemos administrar estos recursos para orientarlos hacia la prevención y represión del delito. Porque, insisto, no solamente es la represión, tiene que haber la prevención. Nada hago yo con incorporar al ejército en la lucha contra la delincuencia si la prevención no funciona, si la educación no funciona. Es una dualidad que debe mantenerse estable, prevención, represión. Es algo así como que a Dios rogando y con el mazo dando, reprimiendo pero resolviendo el problema a nivel de la prevención. Ahora bien, fíjense ustedes que en nuestro sistema la atención al delincuente tiene un alto cuidado por parte de la administración pública. Es decir, el delincuente tiene un trato legal en el que nuestro ordenamiento jurídico prácticamente se aboca solo a él. Tenemos entonces un proceso para los delincuentes en donde tenemos beneficios procesales, tenemos suspensión condicional del proceso, suspensión condicional de la pena, tenemos admisión de los hechos, tenemos arreglos, transacciones, tenemos una serie de principios de oportunidad, entre otros institutos penales, una serie de acciones en las que la víctima prácticamente tiene un papel insignificante o prácticamente nulo. Y en este sentido, yo quisiera saber qué pasa con las víctimas de delito que reciben digamos, una consecuencia tan nefasta en su vida. ¿Qué pasa con ellos? ¿Por qué el gobierno, el Estado, cuando hablo del Estado me refiero al gobierno porque ya se ha hecho sinónimo Estado y gobierno, a pesar de que, como expliqué al principio, Estado es la conjunción de estos tres elementos: población, gobierno y territorio. Bien, estimados amigos, vamos nuevamente a un momento de publicidad y decimos: ¿deseas invertir en los Estados Unidos? FedCom Logistics Inc. es tu mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. FedCom Logistics Inc. la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos por el 001-954-918-9867. ¿Deseas vivir tranquilo y dar seguridad permanente a tu familia las 24 horas del día? Sercop Vecinal Condominios te ofrece la tranquilidad de estar seguro con la rapidez y comodidad de tan solo un repique de tu teléfono celular. Sercop Vecinal Condominios, el sistema de seguridad ideal para tu comunidad. No pierdas tiempo, comunícate ya por los teléfonos 0212-235-0934 y 0424-248-8632. Y por internet, entra en su página www.servicopvecinal.com. Bien, estimados amigos, hablábamos entonces de la atención a la víctima. Hay toda una atención. Yo diría que estamos en la época de oro del delincuente. No solamente tenemos esos beneficios procesales y en la pena, sino que por buena conducta él sale.
muchos de ellos, como nos lo dicen, hay un grupo evangélico en la cárcel, me porto bien, cometo un delito terrible y entonces a los 7 u 8 años ya estoy de vuelta en la calle. Y nunca pensamos en la víctima. Ya vamos a hablar sobre la víctima. Aquí nos dice Pablo Pérez. Por eso es que oyéndole uno se da cuenta de que las leyes están, pero no se encargan de ejercerlas correctamente, de San Román. Yo diría, Pablo, de que en el caso del delincuente se ejercen las leyes. Claro, hay todo un retardo procesal que va en contra de los derechos humanos, del debido proceso. Pero fíjense, aparte de este retardo procesal, todo está enfocado alrededor del delincuente, no alrededor de la víctima. Y nuestro Código Orgánico Procesal Penal dispone que una de las finalidades del proceso es el resarcimiento de la víctima. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está el resarcimiento de las víctimas de delito en Venezuela? ¿Cómo opera eso? No funciona para nada. Nos dice Álvaro, doctor, usted tiene la razón, ¿cómo es posible que llegue Lampa, granadas, metralletas, pistolas y armamento de alto calibre, que se supone solo tienen los ejércitos? ¿De dónde proviene esta filtración? Venta, fuga, no sé ni cómo llamarle, vista alegre. Bueno, fíjate Álvaro, estoy de acuerdo contigo, ese comentario lo estoy haciendo y es una de las razones por las cuales justifico que la Fuerza Armada Nacional debe incorporarse en pleno, de manera diaria, constante, permanente, con la debida preparación a la lucha contra el AMPA. Ismenia nos dice, doctor, ¿cómo habla usted de prevención? Converse con algunas personas secuestradas. Todos coinciden que las características y las formas de expresarse de los secuestradores era de uso policial o del ejército. Entonces, estamos desarmados contra la anarquía que existe hoy en el país desde la Tabona. Bueno, fíjate Ismenia, precisamente si hay prevención, si hay una dedicación de la administración pública a la prevención a través de la educación, esto debe disminuir. Ya vamos a comentar con un poco más de precisión lo de Ismenia, pero tenemos que ir a nuestra pausa musical y seguimos, estimados radioescuchas. Sí, así nos decía Ismenia, y ya vamos a seguir con el chat, que la prevención. Fíjate, Ismenia, que se trata en la prevención de minimizar. Nunca eliminaremos por completo el delito, por más prevención y por más represión que exista. Se trata de llevar el delito a unos niveles mínimos. Todos sabemos que, y eso es cuestión de la prensa, que muchas alcabalas han funcionado para cometer delito, que policías disfrazados, el mismo gobierno ha hablado acerca de cómo hay un nivel de funcionarios de las policías que intervienen en delitos. Pero cuando hablamos de prevención y nos vamos a la educación y nos vamos también a una buena remuneración de los órganos de policía como parte de la prevención, vamos seguro a conseguir minimizar el delito. De eso se trata, de minimizar, no exactamente de eliminar, porque es imposible. Nunca eliminaremos el delito o lo llevaremos a cero. Bueno, seguimos aquí con el chat, que está... Bueno, aquí se me perdió el chat. Ismenia, ok. Daniel nos dice, ¿y qué ley se aplica en los penales? ¿Cómo es posible que los presos tengan armamentos pesados de alto calibre, que sean reiteradas las denuncias sobre secuestros y robos organizados por planes? Entonces, ¿quiénes permiten la entrada de estos armamentos celulares y mafias que atentan contra el ciudadano, que transitan el país desde las colinas de Bellomonte? Ya vamos a hablar sobre ese comentario, Daniel, pero tenemos que ir a una entrada de la emisora para importantísimos mensajes. Seguimos, estimados amigos. Vamos a contestarle a Daniel. Fíjate, Daniel, el hecho de que haya actos de corrupción en las cárceles
no elimina la verdad de que hay que hacer represión y hay que hacer prevención. Precisamente esa criminalidad paralela que hay en la cárcel, como es los pranes, como es la introducción de armas de fuego, tiene que ser reprimida. Esa es la parte de represión y ahí es donde las Fuerzas Armadas también pudieran actuar. Lo digo en principio, es una cuestión técnica también, es algo que hay que estudiarlo con cuidado. Y seguramente usted... Pero eso no significa que nosotros no debamos hacer la represión, porque la cárcel es, como todos lo sabemos, es donde se pagan las penas. Estamos hablando de la prevención en la calle y la represión hacia el delito que se nos presenta en la cotidianidad. Sin embargo, esto no implica que debamos justificar lo que sucede en la cárcel. Ahora bien, seguimos aquí con el chat y nos dice Régulo de manera jocosa, diría yo: doctor, dejémonos de soquetadas, de disfrazar la cuestión. Es que simple y llanamente en Venezuela, en el gobierno, no ha habido no hay disposición o motivación para afrontarlos. Por ello es que el auge del AMPA, digamos, es campante. Fíjate, hay un enfoque de la criminología que dice que la represión debe ser mínima, o la represión debe tomar en cuenta que los delincuentes son un resultado, ellos a su vez son víctimas porque es una sociedad mal organizada que genera delincuentes. Independientemente que no estoy de acuerdo con este enfoque, sí, y no creo que el gobierno tenga este enfoque, porque lo que estás tú presumiendo ahí, Régulo, es que el gobierno asume que pobrecitos los delincuentes y no los reprimo. No creo que ese sea el enfoque. Si es así, es cerrado totalmente. Yo creo que las personas, ya cuando tienen uso de conciencia, saben que lo que están haciendo es bueno o malo y no pueden justificarse en que la sociedad los lanzó al delito. Bien, seguimos aquí conversando con nuestros invitados. 33 nos dice: más allá, hay mucha participación, dice: más allá de lo que comenta Régulo, en el gobierno no ha habido ni hay disposición para motivación, etc. Pienso que hay cooperación e incluso complicidad entre ciertos grupos criminales y sectores del gobierno, ejemplo, mafias mineras del Estado Bolívar. Bueno, invitado 33, estamos hablando de lo mismo. Tenemos que reprimir. O sea, si no hay una represión organizada, una represión con fuerza en todos los ámbitos, entonces estamos a merced del AMPA. Pero insisto, paralelamente debemos prevenir. Todo eso debe pues reprimirse. Si hay complicidad del gobierno, realmente no lo podemos probar, yo no lo puedo asegurar. Migdalia nos dice: estoy de acuerdo con que quien ha declarado que hay que reducir las oportunidades para el secuestro y aplicar la ley para aumentar los riesgos de cometer este delito, así como establecer alianzas entre el sector privado, academias, comunidades, público en general, recolectar cifras, analizar o difundirlas. Detallo Tarre: son medidas que los países debieran aplicar para minimizar este tipo de delito organizado. El Valle: yo estoy de acuerdo con Tarre, quien ha declarado que hay que reducir las oportunidades. Bueno, fíjense, de todo esto que acaban ustedes de comentar, ustedes están hablando es de prevención del delito. Al reducir las oportunidades, al reducir, digamos, la exposición, la presentación de la mesa servida para los delincuentes, también puede eso influir en una disminución. Pero estamos en prevención. Es fundamental la educación y todos estos métodos paralelos para que no suceda el delito, para minimizarlo. Cristóbal nos dice: los 3 delitos más comunes identificados por los venezolanos son contrabando de alimentos, medicinas y productos de higiene.
el robo y venta de vehículos o repuestos, el tráfico de drogas, los asesinatos por encargos o sicariato, así como el comercio ilegal de armas. Bien, en realidad tiene razón Cristóbal en cuanto a las cifras que maneja, que no las conozco realmente y no puedo dar fe. Pero aquí estamos hablando, Cristóbal, del tipo de delito violento. Cuando hablamos de... No significa que eso no sea delito. Estamos hablando del delito violento porque luego íbamos a entrar en el tema de la indemnización de las víctimas de delito. Cuando hay contrabando, realmente todos los venezolanos somos las víctimas, igual que cuando hay corrupción administrativa. Entonces, es cierto, todo eso es delito, pero queríamos tratar hoy la parte del delito violento. Por ejemplo, el delito referido a qué pasa. Fíjense ustedes, hace un par de semanas asesinaron a un capitán de la Guardia Nacional con su esposa. Perdón, permiso. A un capitán de la Guardia Nacional con su esposa. Deja un hijo huérfano. ¿Qué pasa con ese hijo? Yo quería entrar a la parte de la indemnización de las víctimas de ese tipo de delito. El Estado no se ocupa de eso. Vamos, estimados amigos, a nuestra próxima pausa musical. Continuamos, estimados amigos. Entonces quería referir en este programa a esas víctimas de delito en los que la administración pública, el gobierno, no se encarga de ellos. Fíjense ustedes, ¿qué va a pasar con ese huérfano? Lo tomo como ejemplo porque por lo reciente, pero también hablamos de personas que son asesinadas, dejan a una esposa y 3 hijos huérfanos y el Estado, quiero decir, la administración pública, el gobierno no se encarga de eso. No hay ninguna atención, pero hay toda una atención al delincuente hasta querer incorporar de nuevo al delincuente a la sociedad. Pero ¿qué pasó con un padre que quedó en una silla de ruedas para el resto de su vida? Porque un delincuente le disparó y lo dejó paralítico. ¿Qué pasa con su vida productiva? ¿Qué pasa con la crianza de sus hijos? Que quedaron pues sin un padre que pueda proveer para ellos. Hay estudios y forma para resarcir ese daño. El primero que empezó estos estudios, y a través de una obra llamada La indemnización de las víctimas de delito, fue Raffaele Garofalo, un italiano que en el año, imagínense ustedes, en el año 1800, por ahí, comenzó. Rafael Garofalo vivió entre 1851 y 1934 y el libro lo publicó en 1890, que se llamaba La indemnización de las víctimas de delito. Comenzó él a trabajar allí acerca de qué se va a hacer con esas personas, porque el delincuente, agarra aquí por favor, Luis, el delincuente tiene, digamos, ya el Estado sí se encarga a través de un proceso penal, pero la víctima, entonces, nadie la atiende. Toda una vida económica, toda una educación que deben recibir esos niños, por ejemplo, que quedan huérfanos, no es atendido por el Estado. Por una madre que a lo mejor no tiene manera de trabajar, eso no es atendido por el Estado. ¿Qué hacemos? Antes, hace siglos digo yo, miles de años, el delincuente se convertía en el esclavo de la víctima. Después el delincuente, superada esa época, el delincuente trabajaba exclusivamente para la víctima. Y en los Estados Unidos, por ejemplo, perdón, los delincuentes pueden trabajar para empresas privadas, para empresas que están construyendo una carretera. Ese delincuente de alguna manera resarce su daño a la sociedad. Vamos a seguir aquí con el chat. Aquí se me fue el chat. Es que este chat es muy activo, pero... Bien, aquí nos dicen de los 3 delitos más comunes. Román nos dice, no estoy seguro, pero creo que en una reciente encuesta entre
Estaba en experto Tarre, se concluyó que el 66% de los entrevistados considera que la policía y los militares son quienes le venden armas al delito organizado. Bien, esa es una posibilidad, esa es una presunción que no podemos asegurar. No estoy seguro, pero creo que en una reciente encuesta, bien. Cheo nos dice, me perdona usted doctor, yo no soy estudiado ni nada, pero para mí zonas de paz han favorecido el delito y a los grupos armados. ¿Qué opina usted? Por supuesto que estoy en desacuerdo total con las zonas de paz. Se han convertido en lo que dice Cheo, resguardo y guarida de delincuentes. Esa idea, yo no sé a quién se le ocurrió, ha sido lo más nefasto una de las cosas más nefastas que ha promovido la delincuencia en Venezuela. Marlene nos dice, hola mi admirado doctor, ciudadanos, mis amigos y yo consideramos que es muy peligroso denunciar a las bandas del delito organizado y en estadísticas recientes se concluyó que el 76.7% de la población piensa que es muy peligroso cooperar con la policía para enfrentar los delitos. Bien, es correcto. Aquí en este programa estamos denunciando una situación, denunciar bandas organizadas. Como aquí no hay protección para las víctimas, tampoco va a haber protección para quien denuncie. Igual que nunca hubo protección, por ejemplo, para los que integraban un jurado. Y por eso fracasó el jurado aquí, porque no hay un sistema de protección a la víctima, mucho menos a un jurado que va a condenar a un delincuente. No funcionó el jurado aquí. El jurado funciona en otros países cuando hay un sistema de protección. Vamos, estimados amigos, a un momento de publicidad. Y tenemos que hablar de CERCOP vecinal. CERCOP vecinal es un sistema que permite a los integrantes de una comunidad contar con una seguridad las 24 horas del día, con solo el repique de su teléfono celular. Es un sistema ideal para la comunidad. No pierdan tiempo y llamen inmediatamente por los teléfonos 0212-235-0934 y 0424-284-8632 y por internet por el www.cercopvecinal.com. Le pregunto también a ustedes, ¿desean invertir en los Estados Unidos? Fedcom Logistics Inc. es su mejor opción. Inversión segura con rápido retorno en manos de los profesionales que sí saben de transporte. Fedcom Logistics Inc. la mejor inversión para asegurar tranquilidad ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. Perdón. Cheo nos dice, ¿cómo he aprendido oyendo su programa? Es tan distinto lo que está en las leyes. Me gusta que usted razona las leyes y no se cae a cobas con lo que pensamos los ciudadanos y más con lo que vivimos en barrios, no solo acá en los barrios de Telampa, están bien equipados. Bueno, apoya Cheo lo que venimos comentando. De alguna manera el AMPA se ha equipado de tal forma de que ya las policías no pueden enfrentar con sus pistolas o revólveres a un rifle de asalto, mucho menos a una granada. Por eso insistimos en que es la Fuerza Armada incorporada en pleno la que debe luchar junto con las policías contra el delito. Tomás nos dice, artículo 460, quien haya secuestrado a una persona para obtener de ella, de un tercero, como precio de su libertad, dinero, cosas, documentos a favor del culpable de otro que éste indique, aun cuando no consiga su intento, será castigado con prisión 20 años a 30 años. Si el secuestro se ejecutare por causar alarma, la pena será de 10 años. ¿Qué dice la estadística cuando están en las cárceles los secuestradores versus el número de aprehensiones? Chacao. Bien, ahí hay también lo que dice Tomás. Asoma Tomás una especie de permisividad en las cárceles. Para mí, ningún privado de libertad debe poseer un celular. Para mí,
es mi punto de vista. Y las llamadas deben ser controladas. Si tienen una hora de llamada, deben ser controladas y deben ser escuchadas. Es mi punto de vista. Que eso viola derechos humanos, no lo creo, porque cuando desde la cárcel, a través de un teléfono celular, puedo organizar un asalto, puedo organizar un secuestro, tengo entonces que eliminar la vía por la cual se producen delitos. Hasta el internet adentro. Hasta el internet adentro, me dice aquí nuestro querido amigo Luis Guillermo. ¿Cómo es posible que haya internet adentro en las cárceles? Bueno, mayor facilidad para planificar delitos es imposible. Entonces, no puedo concebir como haya teléfonos celulares, teléfonos, internet o sencillamente una comunicación de un privado de libertad con el exterior. Él está privado de libertad para pagar, para cumplir una pena, no para planificar delitos. Bueno, ya se nos está agotando el tiempo, pero el sentido del programa es promover, como en otros países, por ejemplo en Colombia, sale una ley en donde se indemniza a las víctimas de delito, donde se indemniza a las víctimas de la brutal actividad de la guerrilla, donde se indemniza a todas estas personas que fueron desmovilizadas o movilizadas hacia otras áreas en las que perdieron sus terrenos y sus casas. Hay que indemnizar a las víctimas. ¿Cómo se indemniza en Venezuela a las víctimas? A las víctimas, de ninguna manera. ¿Cómo se indemniza a una persona que queda en una cama parapléjica para el resto de su vida? De ninguna manera. Hay muchas vías, se crean fondos, así como el Estado tiene fondos y fondos y fondos para invertir, también debe haber un fondo, y es una de las formas, un fondo para que las víctimas de delito se indemnicen. El Estado, la administración pública puesta allí por los ciudadanos, debe crear la manera de indemnizar a las víctimas del delito, porque es el Estado, la administración pública, quien debe velar por la armonía y la paz, debe luchar contra el delito, debe prevenir el delito, debe reprimir el delito y debe indemnizar a las víctimas de delito. Abogo entonces porque esta asamblea en algún momento se aboque a crear una ley para la indemnización de las víctimas de delito que no son tomadas en cuenta en Venezuela absolutamente para nada. Solo se toma en cuenta al delincuente y a todos los beneficios que ellos pudieran tener. No podemos seguir así. Induzco pues a la asamblea, conmino a la asamblea para que se hable de una ley de indemnización de las víctimas de delito, para que personas que quedan como estos huérfanos, como estas familias que quedan desamparadas, y no solamente desde el punto de vista económico, sino desde el punto de vista psicológico. La gente que es víctima de un delito pasa por un trauma terrible, pues nada de eso se hace en Venezuela de manera increíble. Bueno, estimados amigos, hemos llegado así pues al final de nuestro programa. Gerencia pública que se ha realizado gracias a nuestros patrocinantes CERCOP Vecinal Condominio, seguridad de la comunidad al alcance de todos, VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial Jurídica y Tributaria, Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia, y a FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden que este programa podrán verlo nuevamente en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela
24 horas después de la transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual. Imagen.